Buenas tardes, mi nombre es Pau Pusterberg, soy fisioterapeuta, soy osteópata, soy exalumno de Innova y voy a exponer una comunicación oral que está basada en un estudio que se hizo hace un año y medio, que su nombre es Efecto de la manipulación de la articulación sacroiliaca en la columna cervical y en la articulación temporomandibular, un ensayo clínico aleatorizado. Cuanto a la introducción, en primer lugar tenemos que saber que los trastornos temporomandibulares tienen una alta prevalencia. Afectan a entre un 5 y un 12% de la población mundial. Representan la segunda causa de dolor y discapacidad, tan solo por detrás de la lumbalgia. Y en España se estima que el 5% de la población requiere tratamiento para estos trastornos. Sin embargo, solo un 1% lo solicita. ¿Qué es un trastorno temporomandibular? Pues son cualquier condición que afecta a la articulación temporomandibular, a los músculos de la masticación y a las estructuras que hay alrededor, que son, por ejemplo, el disco interarticular o los ligamentos, como podemos ver aquí. Al tratarse de una condición multidimensional, pues se recomienda un tratamiento multidisciplinar. En cuanto a la cervicalgia, pues su prevalencia aún es más elevada. Se estima que entre un 22 y un 75% de la población tendrá algún episodio de cervicalgia en su vida. La incidencia cada vez va aumentando, aumenta con la edad y también es más elevada en las mujeres alrededor de 50 años. La relación entre la postura, la articulación temporomandibular y la columna cervical es un tema controvertido. Hay autores que propugnan que hay una relación entre ATM, región cervical y postura. Sin embargo, hay autores que no han visto que la gente que tenga, por ejemplo, trastornos temporomandibulares tenga una postura diferente a los que no. Una revisión que hicieron Perinetti y colaboradores concluyeron que no se puede hablar de que haya una relación porque hay mucha controversia en el tema. Sabemos que la osteopatía y la quiropraxia trabajamos teniendo en cuenta la relación entre sistemas y entre regiones anatómicas. Por ejemplo, se han publicado muchos estudios que hablan de la relación existente entre la columna dorsal y la columna cervical. O, por ejemplo, que conseguimos, mediante una inhibición suboccipital, cambios en la musculatura isquiotibial. O también, por ejemplo, que las disfunciones de la articulación sacroiliaca afectan a la columna craneocervical. O que, por ejemplo, si bloqueamos la articulación sacroiliaca, se producen cambios en la musculatura cervical. Por tanto, ¿hay una relación entre la articulación sacroiliaca y la columna cervical? Pues puede ser que sí, porque sabemos que la pelvis es la base de la columna. Por eso, quizás una intervención sobre la articulación sacroiliaca tendría efectos en la columna cervical. En cuanto a la relación ATM y articulación sacroiliaca, pues es aún más controvertida si cabe que la relación entre ATM y columna cervical. ¿Cómo se ha explicado esto? Pues por ejemplo, Inamai Gaskins, en su libro de la ley del esfínter, hablaba de que cuando tú relajas la boca y la garganta, la faringe, se relaja todo, también se provoca una relajación en la musculatura del suelo pélvico. Y viceversa, cuando hay una contracción, un aumento de tensión de boca y garganta, pues también aumenta esa tensión en el suelo pélvico.
Otra relación es pues lo que he dicho antes, aunque no podemos hablar claramente de que hay una relación con la postura de articulación sacroilíaca y ATM, sí que hay bastantes autores que la describen, entonces podría tenerse en cuenta. También tenemos una relación en cuanto a la anatomía. La dura madre sabemos que tapiza todo el agujero magno del occipital, luego sigue tapizando todo, se extiende para abajo por todo el canal medular y se inserta en S2. Por tanto, interviniendo sobre la articulación sacroiliaca, sobre pelvis, también tendríamos un efecto en el occipital. Y la otra relación la podemos buscar con las cadenas musculares, por ejemplo, del Suchard o de Busquet, que sabemos que cualquier patología, por ejemplo, en un pie, pues puede afectar a la columna cervical o incluso al cráneo. Aunque esto es un tema hoy en día controvertido en cuanto a la evidencia. Los tratamientos de la articulación temporomandibular, pues todos sabemos cómo se tratan. Sin embargo, para mejorarlos, hoy en día estamos intentando buscar otras o abrir nuestra mente. Por ejemplo, ya Weiner y sus colaboradores hace unos años ya concluyeron que disfunciones aparentemente no relacionadas que se encuentran en una región anatómica remota pueden contribuir o estar asociadas con la queja del paciente. Por tanto, actuando en una región a distancia, podríamos conseguir beneficios en otra región que aparentemente no está relacionada. Y esto se ha publicado en varios estudios. Por ejemplo, se ha hablado de la relación entre que siempre que haya que trabajar un trastorno temporomandibular, combinemos la ATM y un tratamiento odontológico. O, por ejemplo, también se ha propugnado a veces combinar el tratamiento quiropráctico con un tratamiento odontológico. O, por ejemplo, en una prestigiosa revista de dolor orofacial, se habló de que siempre que tengamos que hacer una modificación en la oclusión o poner alguna férula a algún paciente, primero valoramos o deberíamos valorar y corregir la articulación sacroiliaca. Basándonos en todo esto, la hipótesis de nuestro trabajo fue que la manipulación de la articulación sacroilíaca tendrá efectos beneficiosos sobre el ROM cervical y sobre la máxima apertura bucal activa. Entonces, como objetivo principal de este trabajo fue demostrar que existe una relación entre la ATM, la articulación sacroilíaca y la columna cervical. En cuanto a los objetivos secundarios, pues demostrar que se puede ganar ROM cervical tras la manipulación de la articulación sacroilíaca o demostrar que se puede ganar apertura bucal tras la manipulación de la articulación sacroilíaca. ¿Y cómo hicimos esto? Pues ideamos un estudio prospectivo que se trata de un ensayo clínico aleatorizado con dos brazos, el grupo control y un grupo experimental, que ahora veremos lo que le hicimos a cada uno. El estudio se diseñó siguiendo los principios de la Declaración de Helsinki, que fueron posteriormente revisados en Hong Kong, y se remitió al Comité Ético de Investigación Clínica de la Universidad de Valencia, que nos dio el ok para la investigación. La muestra estaba compuesta por 34 sujetos. Criterios de inclusión, pues que fueran mayores de edad, básicamente, y se puso entre 18 y 50 años, pues para evitar que tuviesen, por ejemplo, artrosis sin clínica y que pudiese afectar. Criterios de exclusión, pues que no hubieran tenido traumatismos y o fractura reciente de la mandíbula, cráneo, columna y pelvis, cirugía sobre la ATM, macizo orofacial, bóveda craneal, osteitis o lesión reumática o tumores en la ATM, patologías neurológicas graves, enfermedades inflamatorias reumáticas agudas,
hernia discal lumbar en proceso agudo, presencia de cervicalgia aguda o dolor o inestabilidad de la articulación sacroiliaca. El estudio se hizo de manera secuencial. Los sujetos se presentaban de manera voluntaria, se les daban unos documentos donde se les informaba de los que se le iba a hacer, en qué consistía el estudio y después el consentimiento informado. Si estaban de acuerdo, lo firmaban y entonces ya pasaban a el proceso de aleatorización, que se realizó mediante un software generador de números aleatorios. En cuanto al enmascaramiento, el terapeuta no estaba cegado y tenía más de 10 años de experiencia en terapia manual y osteopatía. Este terapeuta no cegado es el que hacía las intervenciones, por eso no podía estar cegado, porque sabía lo que tenía que hacer a cada uno. Sin embargo, las mediciones las realizaba un examinador externo y este sí que estaba cegado. Los participantes, el cegado no podía estar asegurado, ya que en la hoja de información al paciente se les explicaba en qué consistía el estudio y qué se les iba a hacer. Y la técnica en sí es diferente en el grupo experimental en cuanto al grupo control. Por tanto, si los pacientes han leído bien el estudio y lo han comprendido, muchos de ellos van a saber en qué grupo están. Pero bueno, es difícil a veces cegarlos cuando uno es un efecto placebo y no es dar una pastilla, sino es hacer una técnica. No obstante, algunos sí que estaban cegados. No lo podemos saber con exactitud. ¿Cuál fue en el grupo experimental la intervención? Pues se hizo una manipulación global de ambas articulaciones sacroiliacas. Se trata de un test semidirecto de alta velocidad y baja amplitud, con el objetivo de coaptar o separar la articulación sacroiliaca y las facetas de entre L5 y S1. ¿En qué consistía la técnica? El sujeto se tumbaba en decúbito lateral, la pierna de abajo extendida y se cogía sus brazos. El terapeuta con el brazo craneal inducía una rotación desde los hombros al paciente. Después doblábamos la pierna de arriba del paciente hasta que notásemos tensión en S2. Entonces, esa era la posición inicial. A partir de ahí aumentábamos tensión con los 3 parámetros. Empujábamos el pectoral mayor para provocar tensión desde arriba. Luego empujábamos en dirección al brazo corto de la articulación sacroiliaca y también llevábamos la pelvis del paciente hacia nosotros para llevar la tensión al brazo largo de la sacroiliaca. Una vez todo estaba en tensión, aumentábamos los parámetros y subíamos nuestra rodilla caudal y la apoyábamos sobre la rodilla del paciente, llevábamos a más tensión y inducíamos un kick. Al grupo control, ¿qué se le hizo? Pues simplemente se le puso en la posición inicial, sin llegar a provocarle tensión. Lo colocábamos de una manera de puesta en tensión, sin llegar a provocarle mucha tensión, y lo teníamos unos 45 segundos en cada lado, tumbado, que es lo que más o menos nosotros tardábamos en hacer la técnica. Entonces así, por un lado, el sujeto sabía más o menos el mismo tiempo, todos estaban el mismo tiempo en la camilla, y también para cegar un poco al examinador para que todos los pacientes entraran en la otra sala donde él estaba después del mismo tiempo. ¿Cuáles fueron las variables medidas? Pues la primera fue la máxima apertura bucal activa. Al paciente se le decía, abre la boca lo máximo que puedas. Y entonces se le medía con este artilugio, que es un pie de rey, entre la distancia entre los incisivos superiores e inferiores.
Esta es una variable que se demuestra que tiene una alta fiabilidad inter e intraexaminador, 0,9 y 0,98. Los tiempos fueron antes del tratamiento se midió y después del tratamiento. La otra variable medida es el rango de movimiento cervical. Para ello usamos un goniómetro cervical, en concreto de Performance Attainment Associates de Estados Unidos, y esto ha demostrado una buena correlación radiográfica de la movilidad medida con el goniómetro a medida con radiografía, y también tiene una buena reproductividad. Aquí tenéis cómo es el goniómetro, medíamos flexoextensión, inclinación y luego ya mirando desde arriba la rotación. O sea, uno mirando de lado, uno mirando por delante y el otro mirando desde arriba. Y también los tiempos antes del tratamiento y después del tratamiento. Una vez ya teníamos recogidos todos los datos, pasábamos a su análisis. Y esto se hizo con un software SPPS versión 22. Primero se realizó estadística descriptiva para ver todos los demográficos, las características de la muestra. Después se comprobó si cumplían el supuesto de normalidad para cada variable y finalmente se realizó una comparación de medias. Pues compruébate si cumplían normalidad, Wilkinson si no la cumplían y luego ya prueba ANOVA o ANCOVA en el caso de cumplir o no cumplir la normalidad, de ser variables normales. Los resultados obtenidos, aquí tenéis el diagrama de consorte. Se presentaron voluntarios 34 personas, uno fue excluido por no cumplir los criterios ya que tenía una cervicalgia aguda y los otros 33 fueron aleatorizados en dos grupos. Grupo experimental 14 personas y grupo control 19 personas, porque así es lo que el software informático lo decidió. Aquí tenemos los demográficos. Este es el grupo control, este es el grupo experimental. El grupo control 26 años, 64 kilos, 1,67, 13 mujeres y 6 hombres. Y el grupo experimental casi 24 años, 56 kilos, 1,70 y 9 mujeres y 5 hombres. Vale, la máxima apertura bucal activa 0,1 grados cambió en el grupo experimental y nada en el grupo control. Como veis, no hubo prácticamente cambio. En el ROM cervical sí que hubo cambios, pero, por ejemplo, en inclinación izquierda no hubo prácticamente cambio. Inclinación derecha tampoco. En la flexión algo más, pero prácticamente 2 grados. En la extensión sí que hubo un cambio, ¿vale? De más de 3 grados. La rotación derecha y la rotación izquierda tampoco hubo grandes cambios. Entonces aquí podemos ver cómo en el grupo experimental la extensión tuvo más de 3 grados de variación y la variable sí que fue estadísticamente significativa. Entonces sí que podemos decir que el grupo de experimental tuvo una mayor ganancia en extensión cervical. Sin embargo, en lo otro no hubo diferencia. Y en el grupo control ninguna tuvo diferencias. Cuanto a la máxima apertura bucal activa, en la tesis de López Carballo, que hizo algo parecido a lo nuestro, manipuló la cervical y la midió antes y después, sí que ella obtuvo cambios, pero lo realizó con sujetos diagnosticados de trastorno temporomandibular, no en sujetos sanos como habíamos hecho nosotros. Estos autores no hicieron lo mismo que nosotros, porque no hicieron la intervención sobre la sacroiliaca, hicieron una intervención sobre la columna cervical.
En este caso, Mansilla Ferragut eran sujetos diagnosticados de dolor cervical previo y se les hacía una manipulación cervical y sí que cambiaba la máxima apertura bucal activa. Sin embargo, en el estudio de Latouche y colaboradores eran sujetos con trastornos temporomandibulares y se les hacía una manipulación cervical y sí que cambiaba la máxima apertura bucal activa. Sin embargo, George y sus colaboradores hicieron manipulación cervical en sujetos asintomáticos y no la cambiaron. Por tanto, quizás la elección del grupo de pacientes tenga que ver, porque tanto nosotros como el estudio de George, que lo hemos realizado sobre asintomáticos, no hemos conseguido cambios. Sin embargo, en la tesis doctoral de López Carballo y en los otros estudios sí que han conseguido cambios y eran sujetos que tenían una patología previa. Por tanto, podía influir la elección de los pacientes en el éxito o en la ganancia de máxima apertura bucal. En cuanto al ROM cervical, pues hay estudios que se han hecho que se ha hecho una manipulación cervical y sí que se ha conseguido una ganancia de ROM cervical, pero hay otros estudios que se ha hecho manipulación cervical y no han conseguido ganancia de ROM cervical. Por tanto, eso nos hizo pensar que posiblemente no hubiera cambios en el ROM cervical después de la manipulación sacroiliaca, a pesar de que la pelvis ser la base de la columna. Sin embargo, se han publicado bastantes artículos donde la manipulación sobre la columna dorsal sí que había conseguido cambiar el ROM cervical. Fijaos todos estos artículos. Entonces, atendiendo a esto, pensábamos que quizás sí que hubiera cambios en el ROM cervical tras manipular la sacroiliaca. Nosotros pensábamos obtener o no obtener cambios en el ROM o obtener cambios en todo el ROM o en un determinado plano en los dos movimientos. Sin embargo, solo obtuvimos una ganancia en el movimiento de extensión cervical. Entonces, ¿cómo pudimos explicar esto? ¿Cómo explicamos esto? Pues, por ejemplo, atendiendo a lo que Woodhead ya escribió en su libro, él en el 85 ya hablaba de la técnica del lift coxigio. El lift coxigio era una técnica que se realiza desde el coxis, se levanta con el objetivo de relajar toda la dura madre. Y él hablaba de que la columna se podía colocar como más recta. Entonces corregía esas disfunciones en flexoextensión de la columna. Entonces, esto de Woodhead unido a lo que dice Greenman y también Lim, que explica todo el mecanismo respiratorio primario, pues sí que nos servía para explicarlo, ¿vale? Porque también sabemos que el sacro de por sí tiene una forma, tiene una posición en el cuerpo con un poquito de nutación. Entonces, cuando nosotros conseguimos desbloquear la sacroiliaca y liberar esa dura madre, conseguimos que el sacro se ponga un poco más en posición horizontal. Y cuando el sacro se pone en posición horizontal, tiene que ver con la fase de inspiración del mecanismo respiratorio primario, que a su vez lleva un movimiento del occipital hacia adelante, lo que tendría que ver y concuerda con el movimiento de extensión de la columna cervical. Entonces, por ahí esa fue la explicación que nosotros dimos, que al relajar la dura madre hemos conseguido poner como la columna más recta y por tanto favorecer el movimiento de extensión cervical. Es también importante tener en cuenta los efectos de la manipulación de la sacroiliaca a nivel local o otros efectos que pueda tener. Por ejemplo, se han publicado algún artículo con sujetos asintomáticos que tras la manipulación de la sacroiliaca se conseguía una ganancia de fuerza en miembros inferiores. Sin embargo, hay otros artículos
que después de la sacroiliaca no han visto cambios en la fuerza y en otros parámetros. Sí que sabemos, por ejemplo, que en este estudio de sujetos que tenían síndrome sacroiliaco, si combinábamos una manipulación lumbar y una manipulación de la articulación sacroiliaca, se conseguían mejores resultados que solo haciendo una manipulación de la articulación sacroiliaca. Por tanto, sí que podemos ver que la articulación sacroiliaca tiene influencia sobre la columna lumbar, y la columna lumbar se relaciona hacia arriba. Por tanto, hay que tener en cuenta esto. Sin embargo, otros autores, pues tras la manipulación sacroiliaca, no vieron cambios en la fuerza ni en el test de sit and reach. Entonces, como veis, hay bastante controversia de qué podemos conseguir con una manipulación de la sacroiliaca. Nuestro estudio se hizo con una manipulación global de la pelvis. ¿Vale? Se manipuló un lado y se manipuló el otro lado. No tuvimos en cuenta las disfunciones previas. Nosotros decidimos hacerlo así porque últimamente la evidencia científica habla de que los test de las disfunciones sacras y sacroiliacas tienen baja reproductividad inter e intraexaminador. Entonces, como hay esa controversia y no queda del todo claro, pues nosotros decidimos manipular globalmente ambas sacroiliacas, porque pensábamos que así podíamos conseguir más efectos que fijándonos en las disfunciones y solo hacer una. Pero bueno, esto sería una nueva vía de investigación. También sabemos que hay varias maneras de manipular una sacroiliaca. Yo ya hemos explicado la que se hizo en el estudio, pero por ejemplo, esta que tenéis aquí es bastante frecuente también en mucha gente, ¿no? Esta manipulación sacroiliaca que podéis ver aquí. Y también es verdad que no sabemos exactamente los efectos de una manipulación, cuánto tiempo duran. Esto sería también un tema a tener en cuenta, porque algunos autores hablan que son muy cortos. Limitaciones de nuestro estudio, pues por ejemplo, la medición, el paciente entraba, se le hacía la técnica de experimental o de placebo y luego pasaba a la otra sala donde el examinador estaba midiendo y a veces se tenía que esperar y a veces entraba más rápido. Entonces, no se le midió a todo el tiempo a toda la gente el mismo tiempo después de la realización de la técnica. Y eso puede haber influido o no, no lo podemos saber. Nosotros no creemos que haya influido mucho porque más de 5 minutos no hubo entre realización de técnica y medición del tiempo 2 posterior al tratamiento. Pero hubo gente que se le midió enseguida y hubo gente que se tuvo que esperar un par de minutos o 3. Entonces, no sabemos qué hubiera pasado si se hubiera medido a todos exactamente en el mismo tiempo. La muestra también es una muestra de 33 sujetos. ¿Qué pasaría en una muestra con 30 sujetos en cada grupo? ¿Qué sería lo deseable? ¿Hubiera cambiado el resultado? Pues quién sabe, esto es un estudio preliminar. Y otra cosa a tener en cuenta es que en el grupo de intervención no conseguimos en todos los sujetos escuchar el clic o el pop de la manipulación sacroiliaca. En la mayoría se obtuvo, pero hubo como 2 sujetos donde no se obtuvo ese ruido. Nosotros no le dimos mucha importancia porque se ha publicado algún estudio que habla que cambian los parámetros a pesar de no oír el ruido y que la manipulación es efectiva a pesar de no haber oído ese pop. Por tanto, a priori no tiene influencia que haya ocurrido esto, pero tampoco lo podemos saber con seguridad. Y bien, las conclusiones del estudio, a continuación, pues paso a leerlas. No se ha encontrado relación entre la ATM y la articulación sacroiliaca. Sí se ha encontrado relación entre la articulación sacroiliaca y la columna cervical. No se puede conseguir una mayor apertura bucal activa mediante la manipulación de la articulación sacroiliaca.
podemos ganar ROM en extensión cervical mediante la manipulación bilateral de las articulaciones sacroiliacas. Y bueno, ya que este estudio se realizó hace 1 año y medio, pues he vuelto a revisar un poco la bibliografía en este tiempo, de estos 2 últimos años, por si se había publicado algo nuevo. No hay nada parecido, pero sí que hay algunas cosas a apuntar. Es que, por ejemplo, siguiendo un modelo tridimensional, se ha demostrado, digamos, en este estudio, que la manipulación de la articulación sacroiliaca no cambia su posición en sujetos sanos. O sea, antes y después la posición de la articulación es la misma, ¿vale? Por tanto, eso nos podría poner en entredicho el efecto, ya que aquí hay autores que hablan de que la articulación sacroiliaca no hay que desbloquearla, porque es una articulación de carga y requiere estabilidad. Pero, sin embargo, otros autores, por ejemplo, Wojtowicz, midieron parámetros de la marcha antes y después de la manipulación y sí que vieron una mejora de la marcha tras la manipulación. Por lo tanto, aquí esto no queda claro si la manipulación sacroiliaca puede ser buena o no. A priori, sí, pero su posición, sin embargo, no cambia. Entonces, ¿qué mecanismos son los que lo provocan? Esto habría que aclararlo. Los trastornos temporomandibulares, pues a veces la manipulación puede ser algo más, algo agresivo. Entonces, un artículo del año pasado, a la larga la manipulación no es más efectiva que ejercicios autoasistidos, que son menos agresivos. Otro estudio que se publicó el año pasado habla de que la educación y autoejercicio realizado por el paciente tiene efectos similares a intervenciones invasivas y más agresivas. Por tanto, sería también unas buenas técnicas a tener en cuenta, la educación y el autoejercicio, que no son nada agresivas y que pueden conseguir buenos resultados en los trastornos temporomandibulares. También para el tratamiento temporomandibular, las movilizaciones cervicales y el trabajo de la musculatura flexora profunda consigue mejoría sobre los trastornos temporomandibulares. Esto se publicó el año pasado. Y bueno, una nueva línea de investigación que yo hablo, después de la manipulación, siempre se mide mucho escalas de dolor y se mide mucho el ROM, pero se han hecho pocos estudios electromiográficos. Entonces, esto es una nueva línea de investigación. Bueno, se han hecho estudios, pero no es una cosa que puedas encontrar con tanta facilidad, y hoy en día pues es fácil hacer una electromiografía de superficie y podíamos podíamos reproducir el estudio que se realizó, pero midiendo también por electromiografía de superficie pues qué pasa en la musculatura cervical y en la musculatura de la ATM tras una manipulación sacroiliaca. Y esto también pues nos podría dar información de posibles relaciones entre estas zonas. Y bueno, pues quedo a vuestra disposición. Si tenéis cualquier pregunta, me la podéis hacer en el horario que se os indicará. Y bueno, fue un placer estar con vosotros y un saludo y nada, a cuidarse y a seguir bien.